Comisión de Debates Internacionales, al INE, por la agradable hospitalidad. Comentarles de que el CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, es una organización de segundo piso que asocia a 48 universidades y centros de investigación de Perú, que están en 12 de los 25 departamentos que tiene el país. Y desde el 2005 es que el CIES realiza los debates, haciendo por primera vez un debate programático, es decir, con los jefes de planes de gobierno que quedaron, en este caso en Perú hay segunda vuelta, en la segunda vuelta. Y en el 2006 también participa en el debate de segunda vuelta, que en ese momento aún no participaba la autoridad electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Participa desde el Académic, organiza este debate para estos dos candidatos, pero ya desde el 2006 se produce una coalición donde está no solamente el CIES, está el Jurado Nacional de Elecciones, que viene a ser el símil del INE, y NDI y Transparencia Internacional. Estas cuatro organizaciones, representantes de la academia, del gobierno, de la autoridad electoral y de la sociedad civil, es que organizan los debates tanto para primera vuelta como para segunda vuelta. Y en la primera vuelta teníamos 11 candidatos. En aquel momento la experiencia fue no un debate en sí, más en la primera vuelta más un speech de cada candidato, pero en la segunda vuelta es donde se organiza, además del debate presidencial de estos dos candidatos, hay el debate programático, en donde se permite ya no solamente que vayan el jefe de plan de gobierno, sino hasta 3 especialistas, porque esto previamente en estas 4 organizaciones acuerdan los temas a tratar, y por eso también es importante el rol de la academia, porque ponen agenda los temas primordiales que interesan también al país y que no sean siempre los típicos como siempre sucede en todos los debates, que es el tema económico, ¿no? Sino otros temas que interesan a los ciudadanos, como desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, temas contra la corrupción. Y bueno, en el 2011 se realizan estos dos debates, ¿no? El debate programático con 3 especialistas por cada partido, y la siguiente semana, una semana antes de las votaciones, el debate presidencial de ambos candidatos, donde también en aquel momento, en el 2011, por primera vez se introduce un bloque de participación ciudadana. Se genera una web en donde las personas podían inscribirse y llenar una pregunta en temas diversos, en los temas que más les agrada, eran temas abiertos. Había una selección de estas preguntas justo a cargo de estos organizadores, entidades independientes, y se elegían 6 preguntas, 3 para cada candidato, diferentes en este momento de la segunda vuelta. En el 2016, el cambio que se da es que además de estas 4 organizaciones, se unen 12 organizaciones más. Es decir, el debate ya es no solamente liderado por el Jurado Nacional de Elecciones, por el CIES desde la academia, sino además cooperación internacional. El PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas para el Perú, se suma también como coorganizador del debate, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el Instituto de Radio y Televisión, que son las 2 entidades, digamos, que agrupan a todos los medios televisivos y de emisoras, se suman también a organizar el debate. Y el CIES, a través de su proyecto Elecciones, que lo viene desarrollando desde el 2005, además de agrupar a estas organizaciones académicas que les comentaba, agrupa en este proyecto a más de 20 entidades cooperantes de diferente temática, que trabajan temas diversos, entre temas también de sociedad civil, de participación ciudadana, y se suman entonces para la organización del debate, con el objetivo de, además, así como ahora lo tiene México, descentralizar el debate, es decir, que no solamente se lleve en Lima, sino además que incluso el debate programático, que es lo que se hizo en las elecciones pasadas, se lleve por primera vez, en este caso, en Cusco. Y ahí, en el debate programático, se plantearon también los 5 temas, porque similar como Colombia, no se vota por el candidato, no se vota por la persona, se vota por el plan de gobierno que nos convence, que el ciudadano cree en él, en que se va a poder implementar, en este caso en Perú, en los 5 años de gobierno. Entonces, en el debate programático se plantean los 5 temas, que son los 5 ejes del plan de gobierno,
y cada partido político, en este caso se hizo también para segunda vuelta, puede llevar a sus especialistas para que debatan frente a frente sobre estos temas. Si ustedes ven después en YouTube, están subidos los debates y hacen un match con quiénes son actualmente nuestras autoridades. Estas 10 personas, muchas de estas personas hoy en día son congresistas o ministros, o han sido ministros en este periodo. Entonces también es bastante importante no solamente escuchar al futuro presidente, al candidato, sino al equipo que está detrás, porque finalmente ellos también son los que van a apoyar a que se implementen estas políticas o estas propuestas. Hicimos el debate de primera vuelta, y ahí las elecciones en el Perú de primera vuelta eran el 10 de abril, el debate estaba programado el 3 de abril, siempre lo hacemos una semana antes, pero digamos que también hay una particularidad no común también en Latinoamérica. En enero teníamos 20 partidos políticos y empezamos a reunirnos con los partidos políticos, estas 4 organizaciones organizadoras del debate, desde febrero, con reuniones semanales, en donde participaba un representante autorizado de cada partido político que tuviera voz y voto en las reuniones. Una semana antes llegaron a ser 10 partidos, ya que algunos de ellos se retiran, 2 el jurado electoral los retiró por no cumplir con ciertas reglas. Entonces sobre eso es que se lanza el formato del debate de primera vuelta, donde se hacen duplas, parejas, para que se enfrenten uno a uno, porque obviamente por el tiempo es imposible de que y queríamos de que todos debatan al mismo tiempo, y además queríamos evitar que sea un monólogo de escuchar solamente a cada uno independientemente, sino enfrentarlos. Esto fue también por un sorteo con notario público, porque se sortea tanto el orden, la ubicación, como el enfrentamiento. No necesariamente como están ubicados les toca enfrentarse. Y ya se incorpora nuevamente el bloque de preguntas ciudadanas, similar a la edición 2011, preguntando a través de la web. El CIES con el Jurado Nacional hacen una alianza y se genera una web en conjunto. El jurado tiene un programa que se llama Voto Informado, que sugeriría de repente al INE también que pueda revisarlo, incorporar de repente, porque esto no solamente funciona en el momento de las elecciones, sino incluso desde antes, dando toda la información, poniendo a disposición diferente información al ciudadano, para que el ciudadano, digamos, conozca mucho más qué es un plan de gobierno, qué contiene, qué debe contener, por qué votas, cómo es el sistema de votación, tanto para congresistas, en el caso de Perú, que hay un voto preferencial, o para el tema de los candidatos, ¿no? ¿Qué significa el equipo programático, que son aquellos que conforman el equipo técnico? Entonces se lanza en la primera vuelta, en este debate, la pregunta ciudadana, pero aquí ya agrupando 10 temas. Ya no era una pregunta libre, sino sobre 10 temas que se habían delimitado, digamos, entre los organizadores y dado a conocer a los candidatos. No se logra hacer que sean completamente sorpresa. Luego de las negociaciones se hace un balotario de 30 preguntas con notario público, un sorteo en donde solamente saben quiénes le toca la pregunta, el notario público y los organizadores, y cada candidato sabe que le va a tocar una de 30 de diversos temas. Y en el momento del debate es en donde ahí aparece la pregunta. En la segunda vuelta ya hicimos 3 debates, un programático, como les comentaba, que fue descentralizado por primera vez, es el primer debate descentralizado que fue en Cusco, y 2 presidenciales. El primero, que fue el 22 de mayo, 2 semanas antes de las elecciones, fue en Piura, también descentralizado, en la Universidad Nacional de Piura. Y también ese es otro, es algo importante mencionar, el tener en consideración el lugar, ¿no? Generalmente entendemos de que a veces es en el centro, en la capital, porque todos los aspectos logísticos son mucho más flexibles, pero las universidades también, además de ser, digamos, espacios neutros para los diferentes partidos, también son espacios factibles para realizar este tipo de debates. Hago una acotación de qué característica buscamos, además de que sea un espacio, digamos, suficiente para los candidatos, es que
saliendo del debate, todos los, en este caso los canales y las radios, todos los medios televisivos tengan un espacio para que puedan hacer entrevistas a quienes participaron del debate, ¿no? Generalmente en el Perú los debates salen los domingos a las 8 de la noche y en ese horario también es donde salen los programas periodísticos más importantes. Entonces se aseguraba también, para el compromiso con los medios, de que saliendo del debate todos los medios tuvieran un espacio para que puedan entrevistar, un espacio físico me refiero, con todas los accesos posibles, para que puedan entrevistar directamente a los candidatos o a los equipos técnicos, ¿no? Y el segundo debate fue el 29 de mayo, una semana antes de las elecciones, donde ahí nuevamente introdujimos la pregunta ciudadana, que se había recogido 3 semanas antes, con 5 temas, y ahí se escogieron finalmente, luego de las negociaciones y midiendo los tiempos de los 5 temas, de las 5 preguntas que debieron haber sido elegidas, se escogieron 4 y eran las mismas para cada candidato. Era la misma pregunta a ambos candidatos. Y ahí ellos sabían 8 preguntas. De las 8 no sabían cuáles eran las 4 que les iba a tocar, de temas vinculados a educación, economía, seguridad ciudadana y temas anticorrupción. Y ahí nuevamente también, bueno, había duplas en ida y vuelta en donde cada uno podía preguntar al otro. Otra regla básica que hemos seguido en todos los debates: pueden asistir, el aforo, digamos, es entre 100 a 200 personas. Pueden asistir cada partido, en este caso con su lista de hasta 20 personas, depende de la cantidad de partidos. Pueden participar en el debate, asistir, además de los organizadores, además de la academia, pero está prohibido hacer ruido durante el debate, y cualquier manifestación la persona es sacada del recinto para que el debate se pueda llevar con tranquilidad. Y sí utilizamos digamos que bloqueamos el micrófono cuando acaban cuando acaba el tiempo, ¿no? Cada uno tiene su tiempo, si son 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto y medio. Lo máximo ha sido en el último debate 3 minutos, cuando abren su tema sobre algún bloque específico. Y si se pasa del tiempo, saben los candidatos de que se va a apagar automáticamente el micrófono, ¿no? Son reglas básicas que se han conversado con los partidos, se conversa también, que se anuncia a los candidatos. Y en los 2 últimos debates también una particularidad que hemos tenido es que tenemos 2 moderadores cuando tenemos estos debates en segunda vuelta. Justo por digamos que es una forma de negociar que sea, por un lado, que sea un poco más dinámico, y por otro es que no haya ese temor de que el moderador elegido no va a ser imparcial. Entonces tenemos a 2 moderadores, no necesariamente de la misma casa televisora o de radio, pueden ser de distintos medios, y lo anunciamos a medios igual con 1 semana o 2 semanas de anticipación. Gracias. Gracias.